buenos días, queridos amigos y amigas de este Teleradio Agropecuario. Buenos días, don Emilio Armando Olivo y Ponce de León, quien nos está ayudando ante la ausencia placentera de don Manegonte, que anda por Brasil, andando, hablando y comiendo, don Manegonte. Yo me imagino que sí. Va a ser muy difícil. De todas maneras, como él nos va a ver este sábado, aunque sea desde Brasil. Ojalá no se pasen caipiriñas. Ojalá que no. Pero como esto es temprano, que disfrute Manuel y que aprenda mucho para bien del país. Sí, sí. Anda viendo las represas de Iguazú y administración de mucha agua. Y Tibaitatá. Todas esas cosas. Siendo 9 de agosto del año 2014. Hoy es el día número 221 del año. La semana número 32 y faltan 144 días para que se termine el 2015. Es decir, estamos a 20 semanas apenas del momento de entrar en vaca brava, como uso la expresión, con el DR-CAFTA y innúmeros productos agropecuarios que ya estarán en arancel cero o en escasísimo arancel. Esa es la realidad y cada sábado me permito recordarlo. Pues bien, en este octavo mes del año, un programa más, y en este primer segmento vamos a ver el precio de los combustibles, el video de la semana y respecto a las noticias que se han acaecido en el curso de la semana. Emilio, ¿tú tienes algo que te venga a la mente que ha sucedido en la semana esta? En lo que va de semana hay muchas cosas interesantes. Como comentábamos fuera de cámara, se apagó teóricamente el fuego de Valle Nuevo. De Valle Nuevo. Ojalá que no reinicie porque no ha llovido como quisiéramos. Sí, por fortuna, espontaneidad, lo minimizaron, de que 300 tareas, bueno, pero resultó que se quemaron 46 kilómetros cuadrados. Debieron haber dicho que eran 3.000 hectáreas. O sea, de aquí a Villa Altagracia y de vuelta. Exactamente, entonces hay que comprender eso. Pero desde el punto de vista para ti y para mí, como personas ligadas al sector de la producción animal, en el final de la semana pasada se hizo el programa de rastreabilidad, de rastreo de los animales, que pueden ponernos nosotros en la capacidad de producir carne y de producir leche de mejor calidad y para la competitividad. Creo que en esta misma semana también el ministro Ángel Esteves y el doctor Bolívar Toribio han demostrado que parece ser que van a enfocar un poco el control sanitario de la ganadería bovina dominicana. Bueno, a la dirección de ganadería le dieron unos fonditos, lo cual es bueno. Compraron unos cuantos vehículos y motocicletas, lo cual también es bueno. Y siempre pues haciendo planes. En buenas manos está el pandero, porque Bolívar es una persona muy dedicada, de muy buenos conocimientos y muy serio. Priva en serio y es serio. El ministro Ángel Esteves, pues no tengo el placer de conocerlo mucho, pero por lo menos en teoría enuncia muchas verdades. En una entrevista que tuvo en uno de los medios de comunicación, pues habla sinceramente. Pero el ministerio, su principal debilidad, su eterna taquicardia son los fondos, que no tiene dinero, solamente tiene dinero para pagar empleados. Sí, pero tradicionalmente ha sido así. Recordemos que sí, hace muchos nada años diferente. No ha cambiado nada. Y creo que el ministro Esteves está demostrando o que quiere hacer cambiar ciertas cosas. Porque realmente una de las debilidades, si podríamos llamarle así, del Ministerio de Agricultura fue que hace años rompió el esquema de educación, de investigación, extensión y educación. Ese esquema de extensión por falta de dinero. Porque ¿qué haces tú con ponerle 50 motocicletas al personal de ganadería para los programas de saneamiento animal cuando le va a faltar entonces el combustible o la dieta para que puedan ir al campo? Pon tú que la dieta no, porque el ganadero cuando vayan a vacunarle 10 novillas lo atiende, le da su comida, pero el combustible no.
o la pieza que se necesita o la goma. Sí, eso Entonces, es eterno, eso es eterno. tenemos que entender que la burocracia dominicana se está chupando cada vez más el desarrollo integral dominicano. Pero expliquémosle al público que ese programa de trazabilidad no es más que identificar electrónicamente los animales clasificados, debidamente clasificados, con su raza, sus datos. Es como si tuviesen una cédula biométrica. Ese animal pues descansa en medios electrónicos y se puede, tanto su ascendencia como su descendencia, hacerle un muestreo de dónde proviene, dónde está, cuando muere lo dan de baja, en fin, y existe un inventario perpetuo de los animales de calidad que hay en República Dominicana en las diferentes razas. Eso quiere decir ese programa. Además de que te permite controlar ciertas cosas o minimizarlas, porque el robo sabemos que no se puede minimizar a menos que no sea con el sancionamiento drástico de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros sabemos que alguien se está robando un ganado y no tiene la rastreabilidad de que lo compró, de dónde lo adquirió, de quién era. Y si encima de eso está gacho porque le embocharon la oreja. Exactamente. El implante. Sí, porque el cuatrero está preso. Tiene ese tipo de inconveniente que hay que entenderlo. Ese es el caso de la... O sea, ojo con la vaca gacha de aquí en adelante. Pero es un gran programa, es un gran reto a la sociedad dominicana y personalmente exhorto a los ganaderos dominicanos a que lo entiendan y que comprendan que los gastos que van a tener es una inversión para bien de ellos y bien del país. Y la misma sociedad debe entender que los gastos que el gobierno va a incurrir en el saneamiento de enfermedades como son la tuberculosis, la brucelosis, la mastitis básicamente, es para bien de toda la sociedad, porque así como hablamos de que necesitamos un buen programa de saneamiento ambiental, desde agua a limpieza, a combate de insectos para la chikungunya o las enfermedades que nos proveen otros insectos, debemos también comprender que la producción higiénica y de calidad de la leche, de la carne, de los vegetales, de todo, es muy importante. Y la voluntad existe. Lógicamente, la voluntad existe siempre y cuando uno vea que los fondos que le drenan a uno de su bolsillo son bien invertidos. Porque a nadie le gusta pagar un combustible con un alto impuesto y que las calles no tengan bacheo, para ponerte un ejemplo. O que tú pagues un alto impuesto y sea para beneficiar amigos y compañeros y familiares y primadonas. Bueno, entonces, pero eso es, y hablando de impuestos, la semana también ha transcurrido con un bate-bate muy activo respecto a si le cobran o no le cobran a las importaciones a través de internet de menor cuantía, es decir, de menos de $200. Y la verdad sea dicha, se ha abusado del tema. Ahí andan un montón de couriers, es decir, el negocio de los couriers se ha tornado tan bueno casualmente por la ventaja, por la chorrera de importaciones de internet, por internet. Y esos couriers, los cuales hay muchísimos que son muy serios y muy bien consolidados en el curso de los años, pero comienza también a hacer trucos de a 190 y 190 y 190 y $190. Cuando vienen a ver, ya se observa un volumen que dice la Dirección de Impuestos Internos, que son 5.600 millones de pesos que se evaden. Bueno, ahora, les aseguro una cosa. Mirando las cosas desde gradería, si le ponen los impuestos a esas importaciones, que no veo que se lo no van a dar marcha atrás. De ser así, van a seguir importando. Es decir, la comodidad y la costumbre, sobre todo en la juventud, de importar a través de computadores y de internet. Del jueguito. No va a cesar. Entonces, se va a pagar algo más por cada 1,000 pesos. Habrá que agregarle 300 y pico de pesos en impuestos. Y amén. Porque realmente cuando yo traje una bicicleta estacionaria a hacer ejercicio y costó 500 y pico de dólares. Pero cuando me la liquidaron en el courier, carajo,
se duplicó. Sí. Entre los couriers cobran muchísimo también, porque ellos no dicen nada, pero cobran lo que les da la gana. La libra, como si fuera lingote de oro que están transportando, lo cobran. Y me clavaron los impuestos y me salió en el doble. Sí. En tu O sea caso, que no tuve en tu gran caso pasó de economía. los $200. Claro que sí. Yo personalmente he utilizado, para decir honestamente hablando, nunca he utilizado el sistema. Pero el sistema es bueno. Claro Ahora, que sí. se ha abusado. Y el gobierno tiene que ponerle reglas, porque también es muy bueno decir, pero que eso es modernidad, eso ayuda mucho, eso facilita. Sí, pero el infeliz o la tienda que tiene una sucursal en X lugar y que tiene aire acondicionado, que paga impuestos, que da anticipo, que tiene dominicanos trabajando para beneficiar a alguien, amén. También se dice con mucho sentido, a mi entender, de que se está abusando mucho de la clase media, que no se están haciendo cosas y que la gente ve que los impuestos no están llegando donde tienen que llegar. Bueno, pero eso es lo que más el molesta. hecho de per se, repito, a mi entender, van a seguir las importaciones, los couriers van a seguir haciendo negocios, se va a organizar mejor el asunto. Y van a ingresar impuestos, el tema de la competitividad, como tú dices. Ok, ahora van a competir en igualdad. Aún así va a salir más barato, muchísimas cosas, traerla. Y se aclaro algo, lo que está dentro del CAFTA, venga por courier, venga por DHL, venga por barco, venga por no sé, si está enmarcado en el CAFTA, no paga impuestos aduanales. Ahora bien, el ITEVI no se lo despinta a nadie. Pero tengo entendido. Entonces, no van a pagar impuestos de aduana porque están en el CAFTA. Ahora bien, ahí hay otro truco. El montonzazo de artículos que ingresan a los Estados Unidos, chinos, europeos, asiáticos, lo que sea, entonces no tiene reglas de origen. Sí, pero Enriquillo, y entran como si fueran norteamericanos y no pagan impuestos. Tú estás poniéndole la llaga, el dedo a la llaga. Muchos de esos bienes que yo he visto que se traen no son procedentes de CAFTA, son made in China. Exacto. O made in la India. Exacto. Entonces estamos abusando de eso. Y creo que las representantes gubernamentales están en la obligación, a mi entender, porque no soy experto en la materia ni nada de eso, pero soy dominicano que pago impuestos, se le debe poner un rastreo, usando la rastreabilidad, de quienes están abusando, trayendo repetitivamente muchas cosas para evitar pagar impuestos. Lo saben. Entonces, sí, a eso hay que castigarlo. Ahora, ¿castigaremos a unos y a otros no? Bueno, pero en resumen, van a seguir importando por internet, van a pagar impuestos, los couriers van a seguir haciendo su negocio. Sí, sí. Quizás tengan ahora que ponerse a competir entre ellos, los couriers, dando mejores precios a las libras que cobran, ¿no? O sea, porque el tiempo de la vaca gorda pasó o va a pasar. Sí, sí. Entonces, habrán esos ajustes, pero me parece que la medida se va a quedar y a la larga no va a ocasionar ese desastre apocalíptico que se pronosticó. Sí. Hablando de noticias durante la semana, del fin de semana pasado en lo personal ocurrieron 3 sensibles pérdidas. Uno fue Bernardo Vergés, hijo de nuestro querido amigo Bernardo Vergés Peña, quien falleció intempestivamente a la corta edad de 47 años. Dejó una familia de algunos hijos, muy penoso y muy sorpresivo. Murió un gran hombre, un magnífico banquero, o sea, un verdadero banquero. Muy honesto. Que en una oportunidad me dijo, Enriquillo, todo lo que hay aquí, y me señaló su escritorio, es del banco. Y el bolígrafo que yo firmo es del banco. Cuando yo me voy a mi casa, yo dejo el bolígrafo, no me lo pongo en el bolsillo. O sea, yo tengo esa disciplina. Eso era don Pedro. Y ese era don Pedro Antonio Rodríguez Echavarría. A sus 86 años, después de una digna carrera y un buen nombre, falleció. A mí me tocó contar con su amistad y fuimos pioneros en la fundación de un club de pastores alemanes. Y él y yo fuimos socios en algunos ejemplares que trajimos de Alemania con el monseñor Agripino Núñez. Y ahí estuvimos varios años, mucha comunicación
en la ficción por los pastores alemanes. Y don Pedro, repito, después de una enfermedad, pues falleció. Otra persona también que se fue, pues resultó Chiqui Pellerano, viejo conocido, una persona muy entusiasta, muy recto y que se dedicó muchísimo al tema de zona franca. Lo hizo muy bien y ya a los 70 y pico falleció, es decir, que fueron 3 pérdidas que ha tenido el país y en lo personal he tenido yo de amigos que se han ido. Esas son las situaciones que vamos a decir el resumen de eventos durante la semana. No, pero hay uno que, gracias a Dios, la tormenta Berta no nos hizo mucho daño, causan siempre daño, pero el agua paga sus daños. Fue que se fue Berta, nos dejó agua, nos dejó humedad, no ha repetido como debería uno esperar para que la capacidad de almacenamiento de los suelos de montaña. Ojalá vengan otras Bertas. Ojalá vengan otras Bertas. Se porten así, bastante bien. Porque bien. fueron vientos que vinieron muy bien, contrarios a otros que no lucen, que son tan buenos. No, estuvo bien. Porque los ciclones fuertes hacen mucho daño, pero Berta fue una tormenta suave, nos trajo alivio, nos trajo esperanza, tranquilizó en parte a la gente, al pueblerino, porque aquí no llovió lo suficiente como para decir que nuestras presas aumentaron metros de altura en su capacidad de almacenamiento. Pero bien, tenemos que hacer una pausa para cumplir algunos compromisos comerciales y volvemos enseguida. Así que con el perdón de ustedes, hacemos una pausa. La papa constituye uno de los cultivos más extensos de las regiones frías de Colombia, además de ser el producto de origen agrícola que más se consume en el país. Cada vez son más las familias vinculadas con la explotación directa de este cultivo y se calcula que genera alrededor de 20 millones de jornales al año. Una de las principales limitaciones en la producción de papa en el país son las diferentes plagas que atacan este cultivo y que pueden llegar a causar daños entre el 1 y el 78% de la producción. Los principales problemas fitosanitarios que afectan al cultivo de la papa son, en primer lugar, el gusano blanco, cuando se siembra el cultivo. Posteriormente vienen ataques de hongos como Phytophthora infestans, o sea, muy conocida como la gota. Luego, en época de verano, se nos presenta cenicilla causada por el hongo Oidium. Es por esto que el Instituto Colombiano Agropecuario recomienda a los productores una serie de prácticas preventivas, como parte de las buenas prácticas agrícolas que buscan disminuir el ataque de las plagas y con ello el uso de plaguicidas a fin de garantizar la inocuidad, es decir, que no causen daños a la salud de los consumidores y ofrecer productos competitivos para los mercados especializados. Es indispensable que el agricultor utilice los productos adecuados para el control de estas enfermedades, de estas plagas, las dosis que recomienda las etiquetas, utilice para su protección personal lo que es gafas, lo que es guantes, overoles, botas, y posteriormente, después de hacer la aplicación, darse un baño de las manos o si puede con jabón y agua de todo el cuerpo, lavar la ropa completamente. Para que este método sea efectivo en el control de plagas y para asegurar que no se causen daños en la salud de los consumidores, su uso debe enmarcarse dentro del manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas comprende 3 actividades: observación, prevención e intervención. El éxito del cultivo depende de su aplicación conjunta. Observación. La observación consiste en vigilar permanentemente el cultivo para determinar oportunamente la presencia de insectos y hongos que pueden convertirse en plaga. Prevención. La prevención evita la aparición y el ataque inicial de las plagas dentro del cultivo. Para realizar una buena y eficaz prevención, tenga en cuenta las siguientes actividades:
Seleccione para su cultivo zonas con buenas condiciones fitosanitarias. Asegure la calidad de su cosecha empleando semilla certificada por el ICA, lo cual le garantizará la sanidad del cultivo. Bueno, yo tengo experiencia sobre el cultivo de papa, o sea que antes de conocer las semillas certificadas, yo trabajaba con semilla, cualquier semilla ya, y los rendimientos eran muy malos. Tenía más o menos, sembraba un bulto, cosechaba 5 o 6 bultos. Y después ya llegué a conocer lo que es la semilla certificada y los rendimientos son excelentes, se saca de 25 a 30 por uno. La desinfección del suelo es importante para evitar que éste se convierta en foco de contaminación por plagas. Defina la distancia de siembra adecuada. Utiliza generalmente esta distancia de siembra entre 25 y 30 centímetros. Y entre surco y surco, entre 1,10 y 1,20. La distancia entre mata y mata es importante para que los tubérculos alcancen un tamaño comercial, que engrosen y sean aceptados en el mercado. Además, favorece la aeración del cultivo previniendo el ataque de hongos. De la buena fertilización depende el crecimiento y productividad de su cultivo. Antes de la siembra, haga un análisis de suelo para identificar sus necesidades y siga las recomendaciones de un técnico. No olvide que niveles altos de humedad favorecen el crecimiento de hongos y por ende la aparición de enfermedades en el cultivo. Evite la acumulación de agua dentro del cultivo mediante el uso de drenajes. El aporque alto es una barrera física eficiente que contribuye a limitar el acceso de las larvas a los tubérculos. Si hubiera polilla en este momento, debido al buen aporte que hay en este cultivo, esta no sería capaz de llegar hasta los tubérculos y formar galerías dentro de ellos. La cosecha oportuna garantiza tubérculos de calidad, evitando que larvas presentes en el suelo dañen la producción. La recolección de residuos de cosecha también es una de las actividades más recomendadas que evitan la aparición y ataque de las plagas. Intervención. La intervención se constituye en la última herramienta dentro del manejo integrado de plagas. En el cultivo de papa se utilizan 4 tipos de control. Uno de ellos es el control cultural, en el cual pues, el agricultor tiene que utilizar semilla sana, hacer las labores de cultivo pertinentes, como manejar distancias de siembra. Posteriormente vendría un control de tipo de atrayentes, que sería el control etológico, en el cual utilizamos trampas, tanto para gusano blanco como para polilla guatemalteca. Control biológico, con la utilización de hongos benéficos, insectos benéficos que muchas veces se encuentran en los cultivos y atacan a las plagas, aves que se encuentran en el medio del agricultor, del campesino, gallinas que van, después de las cosechas, van comiendo o van buscando gusanos para su alimentación. Luego del control biológico, pues ya pasamos a un control químico que tampoco puede desecharse, utilizando racionalmente los productos específicos para papa, registrados en el ICA. Señor agricultor, la inocuidad de los alimentos garantiza la salud de los consumidores. Recuerde que si usted aplica permanentemente estas buenas prácticas, el beneficio será común, ofreciendo alimentos inocuos y de calidad, y teniendo la oportunidad de comercializar mejor su producto. Poniéndonos a la vanguardia en las buenas prácticas agrícolas, la cual nos ha dado la oportunidad de incrementar nuestros rendimientos, bajar costos en producción. Igualmente, nosotros queremos hacer una recomendación a todos los agricultores a nivel general para que hagan buen uso de las buenas prácticas agrícolas. Entre ellas está la utilización en lo posible de disminuir los insumos agrícolas que se están utilizando para el cultivo de la papa.
Una mención de Emilio Armando Olivo Ponce de León, y es esto: el sector agropecuario es tan diverso como la imaginación. En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con Listamilk. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIT antiderrame, más fácil de abrir, cerrar y almacenar. Listamilk, siempre lista, porque la vida es rica. Si quieres ver este programa, puedes visitarnos a nuestra página web www.teleradioagropecuario.com. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con tu café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito por solo 15 pesos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Huevos El Sol. Cada día aprecio más su consistencia y color. Un producto de primera, distribuidos por Ecus, para el disfrute de toda la familia dominicana. Calle Nicolás Silfa, Alma Rosa Primera, Mendoza, Santo Domingo Este. Teléfonos 809-594-9908 y 849-214-1145. Correo electrónico j.nuñez@ecus.com.do. Puedes encontrar los huevos El Sol también en los mercados Los Mina y Duarte, puestos de Ecus en San Cristóbal, Jaina, Baní, Asua, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Neiva, Tamayo, Duvergé, Zona Este, Higüey, Verón, Atomayor, Sabana de la Mar, El Ceibo, Consuelo, La Romana. Y próximamente en todos los supermercados del país. Cada día aprecio más su consistencia y color. Huevos El Sol. No le quites el plato de comida a un dominicano para darlo a un extranjero. Los precios de los combustibles para esta semana bajan de precio. La gasolina premium costará $267,90 para una baja de $2.70. La gasolina regular $251,50. El gasoil premium $223,20. El gasoil regular $216,20. El querosén $198,10. El GLP 111 pesos y el gas natural queda igual con $33,50. De nuevo con ustedes.
El tema de la sequía o de las lluvias, de las tormentas y eso lo mencionamos al término del espacio anterior. Y quisiera abundar algo, definitivamente, y es que estamos en presencia. Fíjense que en Sao Paulo, en Brasil, hay zonas donde falta muchísima agua, en un país de tanta agua como es Brasil. Y acá en República Dominicana estamos viendo un verano muy caliente y sequías extrañas, zonas donde está lloviendo, otras que nada. Manuel ha hecho unos gráficos y unas publicaciones en internet muy interesantes al respecto, pero caramba, no dejo de mencionar la poca preparación que tenemos los dominicanos en cuanto a temas como esos de prevención de incendios, de economía de agua. Aquí cualquier funcionario se dispara y dice, ya, cayó un aguacerito, ya está pasando, y la población entonces sigue la fiesta. Exacto. Usted no ve propaganda de economice agua, usted no ve en la prensa cortes voluntarios de suministro de agua. De tal hora a tal hora no hay agua, ¿verdad? Si a las 8 de la mañana cierren. En la zona donde hay mucho lavadero de carros, ciérrenla. Entonces forcen la economía de agua y comiencen a preparar a la población a hacer una costumbre de ahorro de agua. Porque en un hogar, perdón, hay muchísimas maneras de economizar agua. O sea, comenzando por el desperdicio. ¿Cuántas veces en su casa riegan las plantas? Aunque sea un apartamento, que sea un patio pequeño, un patio grande. Los que tienen patio con grama, ¿cuántas veces encienden? Ni se dan cuenta los dueños, porque el jardinero o el servicio desperdicia agua, porque por ahí comienza. Bueno, el jardinero... A mí me decía esta semana un servicio de mi casa que en donde ella vive hace 2 meses que no llega agua. Entonces quería que le prestara un dinero para comprar un tinaco de agua, una bomba. Digo, bueno, pues si no llega agua, ¿qué bomba el carajo tú necesitas? Bueno, pues yo tenía una bomba ahí, se la voy a mandar a reparar, se la voy a regalar. Un tinaco, ¿de cuánto? Que coja 12 tanques. 12 tanques de 50 galones, muy bien. 600, ¿Cuánto te cobran? 600 galones. 600 galones. Digo, tú tienes un techo que te aguante eso. 600 galones son 4.200 libras de peso. Y hunde cualquier techo. ¿Es de zinc o es...? No un platico, pero bueno, ¿dónde lo vas a poner? ¿Y por qué 600 galones? Porque mi hermana tiene uno de 600. ¿Y cuánto te cobra un camión? Por llenarle el tanquecito de 600 galones, le cobra 400 pesos. Un camión que le regalan el agua donde va, pero claro, el camión paga chofer, paga placa y combustible, no hay duda, pero carajo, le mete el galón como a 70 centavos pero mira, de agua. Enriquillo, se dice que la próxima guerra, entre comillas, en términos generales, va a ser por el agua. Pero nosotros tenemos una propia guerra interna, que es producir el agua, teóricamente hablando, preservar el agua mediante sistemas forestales o agroforestales. Entender que el agua es vida, que el agua hay que usarla, porque no es solamente urbana. El país ha llegado a cambiar mentalmente, de no nos damos cuenta de que las montañas son importantes, de que los campos son importantes, de que el que vive en la conciencia, porque no terminé el por qué comparaba yo el servicio de mi casa, esa señora, con la costumbre del ahorro del agua. Entonces yo le digo, bueno, si tú en tu casa tienes ese grave problema de que hace 2 meses no te llega el agua y te da tanto trabajo, y que ahora tú tienes que, una persona pobre, hacer una inversión de 10 o 15 mil pesos para tener acopio de agua de otra manera. Entonces, eso no te dice a ti la importancia del agua. Y aquí, carajo, tú abres esa manguera y bota agua, y eso parece la chorrera del Iguazú, en mi casa. Y he tenido que decirle, no, 2 veces a la semana abran la manguera. Pero, y oigo un inodoro sonando, y ¿qué pasa? O sea, yo me meto en eso. Lo que es apagar la luz, apagarla. Porque el que la apaga soy yo, pero también el único que la apaga soy yo. El resto ni la paga, ni la paga en dinero, ni la apaga. Entonces, el servicio pasa lo mismo. Digo, bueno, si tú sabes lo que representa el agua, carajo, economízala
O sea, tú estás en una casa grande, muy bien, pero yo tengo derecho y la ciudadanía debe aprender a economizar agua y tú tienes el ejemplo en tu casa, lo que significa el agua, ahórrala. Ahora, la sequía también es igual que todo, es educación, el consumo del agua, el malgastar bienes, el tirar a las calles, a botar las cosas. Nosotros tenemos que entender en el sector agropecuario, por ejemplo, de las regiones fronterizas, las regiones donde hay escasez durante meses, porque esto es cíclico, una vez será más grande, otra vez será menor. Yo recuerdo la sequía del año 58, 59, que fue tremenda. No, la del 97 fue la peor. No, en el 58 y 59. Ah, bueno, más atrás. Fue mucho más atrás, fue peor. Sí. Me dicen, porque yo no había nacido, que la del 44, en los últimos 100 años, fue la peor de las peores. En ese entonces no había en el país presas. Claro que éramos menos de la mitad de los presas, porque presas siempre han habido. No, Trujillo tenía mucha gente. En la cárcel. En la cárcel tenía mucha gente presa, pero represas no teníamos. Entonces éramos menos población nacional y extranjera. Y la situación fue muy crítica. Ahora bien, si el ganadero dominicano, por ejemplo, no aprende a ver hoy el problema de la sequía para prevenirla, para pensar igual como los ciudadanos del norte, de los países nórdicos o del sur ganadero, que preservan forraje, que siembran para las épocas de escasez, vamos a seguir en el mismo dilema. Y uno se pregunta, Riquillo, tú y yo que lo hemos vivido, ¿por qué nuestros ganaderos no entienden ese mensaje? Porque ¿Qué es lo que la sucede? naturaleza lo favorece. En los climas muy rígidos, eso es indefectible. El invierno viene y se acabó. Llueva, truene o ventee. Viene. ¿Verdad? El verano viene. O sea, las estaciones están precisas y marcadas. Entonces, no se puede vivir ajeno a esa realidad. Aquí no, aquí siempre hay agua, siempre hay sol. Un poco más, un poco menos. Entonces, los ganaderos de Santiago Rodríguez, esa zona, ¿qué tiempo tenemos viendo al Ministerio de Agricultura haciéndole laguna? Al INDRI haciéndole pozo. O sea, y que vamos a sembrar tuna, y que vamos a sembrar nopal, y que vamos a hacer pacadenos. ¿Cuántos años tú tienes oyendo eso? Toda la vida. Y lo hacen más o menos. Sí. Entonces, cuando se mete una, porque es el por si acaso, así, pero casi siempre le sale bien. O se acostumbran a esos eventos de Dios. Lo que pasaba en el río Yuna, mi papá sembraba arroz, y de 10 cosechas, el río le destruía 4 en promedio. Sí. Y se le metía agua y no le hacía daño, pero no tanto en 6. Entonces, o los pericos y esas cosas, esa plaga. O las yaguasas. De cada 10 cosechas, él hacía buenas 2 cosechas. Entonces, un negocio de capaperro. Sí. Pero mi papá y toda esa zona se acostumbró a esas eventualidades y iba a la iglesia, rezaban y cruzaban los dedos. A la buena de Dios, a la buena de Dios. Pero caemos, y los ganaderos les pasa lo mismo. Pero caemos también en educación, y eso es lo que te comentaba ahorita, de que nosotros necesitamos en el sector agroproductivo volver a la educación. Educación desde el menos hasta el más, desde el obrero, desde el hijo del propietario, desde el dueño, desde todo el ciclo de la cadena agroproductiva. Nosotros necesitamos educación. Sí, pero fíjate la ley de semillas. ¿Qué tiempo se tomó esa ley? Y bueno, todavía se tomó, no. En esta semana salió en las noticias que se pide. Pero falta la Cámara de Diputados. Pero falta y falta y falta. Y tiene 32 páginas. ¿Quién la ha leído? ¿Tú la has leído? No, yo lamentablemente. Yo tampoco la he leído. Así, un amigo quedó de mandármela. Vitroplantas, los cultivos de meritemos y eso. Ahí está Homero a puro pantalones. Echando para adelante poco a poco, pero eso debería ser la regla, no la excepción. Y entonces esas son las cosas nuestras, la rutina, sí, pero vamos a estimular el poco a poco. Vamos a estimular a las personas que están relacionadas a la educación y al sector agroalimentario, de que veamos voluntad política. Tenemos un 4% que es para educación en términos generales. Tenemos un presidente que por lo menos ha dicho públicamente que cree en la educación técnica. Ya no tan nuevo, el ingeniero Ángel Esteve ha mostrado interés en algunas áreas no tradicionales. Rescatemos la educación y la extensión, que es lo mismo prácticamente, para que la gente se eduque y más en la modernidad.
Si queremos mejorar la genética animal... Ahora le están cambiando el nombre, ya no son extensionistas, son agentes de producción. Bueno. Porque los extensionistas se desacreditaron, los pobres, porque Sí. no podían trabajar, no tenían ni en qué caminar. Bueno, Imagínense ustedes. entonces, ¿cómo no vamos a hacer? ¿Qué nombre le vamos a poner a los políticos entonces? A los políticos, Sí, porque están desacreditados y siguen ahí en vigencia. bebé, Bebé, ¿qué quiere decir bebé? vive bien. Vive bien. Pero realmente nosotros tenemos que volver a ver la sequía. La sequía no ha pasado, la sequía va a persistir un tiempo más, según los pronósticos. Y yo creo que tenemos que ver también la agroforestería como una alternativa de reforestación de las montañas medias y las montañas altas dominicanas. Porque tenemos que ver, por ejemplo, estos 40 y tantos de kilómetros cuadrados que se quemaron, según tú mencionabas ahorita, en Valle Nuevo. 46. 46 kilómetros, que es una extensión, es una finca y media. Ojalá alguna provincia del país tenga ese tamaño. Así es. Y debemos verla eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sembrar? Hay una actitud de investigación sostenida con árboles maderables. Mira, Manegonte, tú que estás ahora en Brasil, averíguate un chin sobre lo que es la jaboticaba y la importancia de esta fruta tropical. ¿Qué es? La jaboticaba es una fruta que ¿Cómo parece? es redondita, pero de mucha tinta, de mucho contenido vitamínico. Está compitiendo hasta con los grandes refrescos del mundo, para no mencionar uno, Por ejemplo, el una, cranberry, con una esa cola, cosa. por ejemplo, están compitiendo. Entonces, la acerola, la cereza nuestra, es una de las grandes productoras de vitaminas y de nutrientes. ¿Cómo que se llama la fruta esa? Jaboticaba. Jaboticaba. Hay 2 o 3 variedades No diferentes. tráete 2 de esos en los bolsillos, si no te lo quitan No, en aduana. que traiga la Tú literatura. le metes aguaje que tú eres asesor del ministro. Que traiga la literatura y que le hagamos ver a los sectores de investigación y a los sectores que toman decisión de que el país tiene que abrirse, para ponerlo en términos más... Pero tú que estás llanos. en fruta, Emilio, escúchame que te interrumpa, porque te lo quería preguntar en estos días y se me olvidó. En cuanto a frutales, en los últimos 10 años, ¿qué fruta nueva hay en el mercado dominicano? Lo primero que tenemos que rescatar algunas viejas. Comencemos por ahí. República Dominicana está importando paradójicamente pulpa de guanábana. La guanábana es de nuestro ambiente tropical o subtropical. Y tenemos grandes potencialidades de uso de la pulpa, de la semilla, de las hojas de la guanábana. Pero se están viendo bastante. Yo este año he comprado bastante guanábana. Sí, se están viendo, pero no se están viendo ni de la variedad, ni de la calidad, ni de la tecnología. Ya hoy en Mucha día dañada, eso sí. tenemos que... Yo ponerme a escoger una guanábana en un supermercado X. Y te la venden dura ya, y te la Sí, venden... sí, sí. Entonces, tenemos que ver eso. Las anonas, en términos generales, que es una anonácea. Pero tú te pones a ver, por ejemplo, el lichi, de un nivel de altura diferente. La misma jaboticaba, que aquí hay algunas gente que tiene matas de jaboticaba. Tenemos el rambustán, que un día te conté de que en Lancetilla de Honduras, en el Jardín Botánico de Lancetilla, la introdujeron y hoy Honduras exporta sobre $8 millones en este tipo de fruta. O sea, frutas hay suficiente. Tú te pones a ver, por ejemplo, el caso del buen pan, tanto el de masa como de semilla. Jamaica, que es mucho más pequeño que nosotros, exporta alrededor de 18,000 toneladas de este tipo de fruta. Y tú me dirás a mí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿A dónde lo exporta? Básicamente a las colonias o a los países que están relacionados a descendientes de indios y cosas así, pakistaní, básicamente Inglaterra. Entonces estamos hablando de que hay nichos que se pueden desarrollar, pero nosotros mismos aquí, este tipo de fruta podemos desarrollarlo ampliamente. Entonces hay que ver eso con una actitud positiva, pero ¿qué pasa? No queremos aperturarnos. Tú recordarás, porque tú lo has visto, el melocotón es una fruta subtropical en algunos países, pero realmente no es tropical. Variedades nuevas desarrolladas en la Florida se están estableciendo en Puerto Rico desde 350 a 600 metros de altura. Estamos hablando de Jarabacoa para arriba o menos. Hay aquí miles de tareas, millones de tareas que podrían servir hoy para ser sembrada de melocotón. Y la pera criolla también. La pera criolla, magnífica. la manzana de oro. Hay muchas frutas que nosotros tenemos que trabajar, pero ¿qué sucede? No tenemos sostenibilidad en el tiempo, ni en investigación, ni en fomento. Cambia un gobierno, va todo a pique. Pero el IDIAS trabaja bastante en esas cosas. Sí, y es una institución que ha sido admirable.
la Sí. admiro, la respeto, Sí, señor. pero no le dan la sostenibilidad económica que demanda. Sí, Y el tema dinero. Y cae también Tema eterno. en el mismo caso que tú mencionabas ahorita, lo que pasa en la estructura administrativa pública, donde el 85% se va en gasto en salario y el otro es operacional o de sostenibilidad. Entonces nosotros tenemos que ver eso así, porque el país, querrámonos o no, va a seguir. Definitivamente. No lo vamos a ver nosotros dentro de 50 años, pero va a haber país dentro de 50 años. Entonces, ¿por qué no arrancamos hoy con cosas que nos pueden dar riqueza, que simplemente es decisiones del presente? Bien, déjenme comentar algo que leí en el periódico y es una declaración de nuestro amigo Víctor Abreu. Víctor siempre es de la agencia, es asesor porcino, asesor pecuario, asesor de los gobiernos. Que si no quitan los decretos, sí. Y le hacen su placa. Sí. Él manda a hacer su placa. Una vez me dijo alguien, dice, y en la calle yo vi una placa, asesor porcino. Y eso fue que yo leí bien, existe, digo, sí, eso es un cargo que existe. Y siempre lo ostenta nuestro amigo Víctor. Pero Víctor comenta de que el verano ha matado 2 millones de pollos. Bueno, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? En un programa anterior yo había comentado de que de hace 15 años para acá el rendimiento de los pollos es cada vez mejor, pero la exigencia de manejo y de equipamiento y de ambiente es mucho más demandante. Y definitivamente sí. Si en el mes de agosto la producción se estimó, perdón, en el mes de julio, la producción se estimó en 15.200.000 unidades. Cuando usted viene a ver, por efectos del libraje inferior, la mortalidad, eso viene convirtiéndose en una oferta equivalente a 12.5 millones. Quiere decir que se desaparecen el equivalente a 3 millones de unidades, pero no necesariamente muertos. La mortalidad puede andar en unos 500, 600.000 pollos mensuales que se mueren del calor. Y mientras yo vi en estos días un reporte de una granja grande y llevaba una mortalidad hasta que tenía 37 días, equivalente a un 4%. Y a partir de ahí, en 7 días, en 5 días se le murió el 4%. Casi un 1% diario, y es lo que yo he mencionado muchas veces, que eso equivale a un medio, depende de la operación y donde esté localizado, entre un medio y un 1% diario de los inventarios de pollo, en estos julio y agosto se mueren por calor. Entonces, Víctor no anda lejos del corte, y yo lo preciso de que al mes, sí, eso significa, en 2 meses pueden ser los 2 millones. Sí, lo que pasa es que Víctor, primero que una persona de muy buenas intenciones, es un productor, conoce el ambiente productivo, no es un teórico. Y lo que falta es, como no es científico, ajustar a lo que tú estás diciendo, de que la Además, pérdida... tiene que salir en el periódico de vez en cuando, ¿no? Bueno, y también... Eso es parte del título. Y llevar eso, pero debemos comprender que esos son de los riesgos que la agroproducción implica. Tanto como hablamos ahorita, sequía para las plantas, como el calor para los animales. Sí, y como consecuencia de eso, en estos días hemos visto aumento de los precios del pollo en granja, y hemos visto también que hay días que empresas grandes no salen al mercado. ¿Por qué? Porque se le atrasan los pollos. Y inclusive ayer, en estos días se habló de importar pollo, que quizás fuera, no creo que haya que llegar a ese extremo, pero estuve chequeando el mercado norteamericano y en Atlanta. Pero allá no es menos tampoco. No, en el mercado de Atlanta el pollo está entero, dress, es decir, a granel, pollo de freír, a $1.12 la libra. Imagínate. Puesto aquí, todavía pagan un 8% en este año 2014 los pollos. Pero puesto aquí compiten. Pero no creo que sea necesario.
pero se tiene la referencia, no en Estados Unidos Sí, no hay gran cosa de inventario y a dólar, el precio no está tan... a dólar allá es muy fuerte para competir con nosotros, con todo y lo mal que nos puede estar yendo. Ahora también tenemos que aprender a almacenar un poco para ir sacando de los meses Bueno, buenos. pero que aquí acuérdate que el gran mercado es de vivo. Sí, pero tenemos que ir cambiando hábitos. Porque es un mercado de cash. En estos días oí yo a alguien que mencionaba el caso de los huevos, de que procesarlo es muy costoso, es muy difícil, tiene sus pros y sus contras, pero nosotros tenemos que aprender a eso. Sí. El mismo caso de la leche que se va al desayuno escolar, que tiene un ciclo que hay que saber que cuando la escuela está cerrada, hay 300.000 litros que tienen que ir para otro lado. Bueno, Entonces lo que hay que hacer lo hagan boruga. No, lo que hay que hacer es almacenar, Eso. porque la leche UHT, rica te la coge y te puede producir eso en una semana. Así que el problema no está ahí. Bueno, ya nos toca otra pausa, como se ve el tiempo, señores. Hagamos una pausa y vendremos con una invitada muy especial. Previamente pasaremos las reflexiones y esas cosas. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema inmobiliario y vamos a tener con nosotros a nuestra querida amiga, la licenciada Ingrid Lavandier, experta en temas de inmobiliario, tierras y todo lo que tiene que ver con la legalidad, con el manejo histórico y todos esos atributos que tienen acá el tema de tierras y de títulos y de esas cosas. Así es que hacemos una pausa, volvemos en breve con nuestro invitado y otro compromiso que tenemos que hacer. Así es que adelante, señor director. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con tu café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito por solo 15 pesos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. No le quites el plato de comida a un dominicano para darlo a un extranjero. Si quieres ver este programa, puedes visitarnos a nuestra página web www.teleradioagropecuario.com. Continuamos con Teleradio Agropecuario. Hace días o hace semanas que no mencionamos cómo andan las lecturas, cuáles son los libros más vendidos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y hoy tengo la lista a mano y con placer, pues, a parte de nuestro público que les gusta saber. Y tenemos que en la Argentina, de John Green, es un escritor que está muy de moda en muchos países, John Green, el título de Bajo la misma estrella. En Argentina también el inventor de juegos de Pablo de Santís, Ser feliz era esto, de Eduardo Sacheri, y Eleanor and Park, de Raymond Rowell, en Argentina. En Chile, Ciudades de papel, de John Green, Bajo la misma estrella, de John Green, El vendedor de pájaros, de Hernán Rivera Letelier, Eleanor and Park, Raymond Rowell, y El maravilloso desastre, de Jamie McGeer, en Chile. En Colombia, Bajo la misma estrella, de John Green, o sea que John Green es el escritor en este momento más popular en gran parte de Latinoamérica.
En Colombia, El mundo de afuera de Jorge Franco, La ladrona de libros de Marcus Zusak, El libro de la envidia, eso debería venderse bastante aquí, Ricardo Silva, Divergente de Verónica Roth, eso es en Colombia. Y en España, que tiene siempre muy buena selectividad y los españoles saben leer, tenemos Bajo la misma estrella de John Green, La luz de candela de Mónica Carrillo, Dispara, Yo ya estoy muerto de Julia Navarro. Lo comencé a leer, pero es un poco cansón, pero ahí lo tengo. Título muy subjetivo, Dispara, Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Ciudades de papel, de John Green. El jilguero, de Donald Tartt. Eso es España. En español, en inglés en Estados Unidos, pues no vale la pena mencionarlo, pero en el público de lectura en español en los Estados Unidos están Las 50 sombras de Grey, de E.L. James, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Bajo la misma estrella, de John Green, y El juego de Ripper, de Isabel Allende, que lo estoy leyendo, pero yo creo que es el más disparatoso que ha escrito Isabel Allende, porque lo hizo como queriendo producir dinero o algo, y hace una trama ahí a principio cansona. O como algunos escritores, vender su nombre Sí, sin vender la, sí. o vender la titulación Para del producir libro. mientras tanto, ¿sabes? Para mantener la costumbre. Exacto. Una mujer de tanto talento, pero definitivamente en lo personal, El juego de Ripper de Isabel Allende, lo estoy leyendo porque ya tengo que terminarlo, pero no es gran cosa. En México, Ciudades de papel, de John Green. Ya ustedes ven, John Green es el hombre Es que está de todos verde. estos países. Sí. En México, El alquimista, de Paulo Coelho, siempre se mantiene. Silencio, de Becca Fitzpatrick, y Nada, de Jean Taylor. Esos son los libros más vendidos en Latinoamérica. Ahí agregan un país, pero que no me hace mucha gracia y no lo menciono. Pero eso es lo que tenemos. Emilio, no sé si tú te has dado cuenta, sí, yo sé que te has dado cuenta, pero una expresión que tuviste aquí un día en el programa, que dijiste que la agropecuaria es tan diversa como la imaginación, yo con mucho gusto lo resumí y lo mantengo en el programa. Así es que te agradezco eso, que se te ocurriera esa mención tan precisa. Y ojalá un día poder desarrollar del por qué uno piensa así. Porque realmente tenemos que tener imaginación, Enriquillo, para mejorar la agroproductividad nuestra. Hoy seguramente van a echar de menos los gritos de guerra de Manegonte con Fersan, los primeros en la tierra, Vitroplantas del Caribe. Agrodosa, la del primo mío, lo que trabaja mi primo. El primo Olivo también. Y son menciones que a nosotros nos satisfacen mucho. Nos dan risa, pero Manuel lo hace, con mucho entusiasmo. Y es una respuesta nuestra a ese soporte de esas empresas que durante tantos años nos dan su apoyo como promotores del programa y hacen posible el programa. Este programa no es para ganar dinero, sino para informar y cubrimos los gastos con el patrocinio de esas amables empresas que están ligadas efectivamente al campo. También esa mención que ponemos de no le quites el plato de comida a un dominicano para darle a un extranjero es algo que nos complace mencionar, que es una realidad y es un mensaje al empresariado dominicano que no sea tan alegre en darle empleo a extranjeros y ignorar por comodidad o por lo que fuese al obrero dominicano, sino que no facilitemos tanto las cosas, porque al ritmo que vamos, ya lo hemos visto, el país está siendo invadido silentemente, muy tranquilamente, sin mucho ruido, pero todos los días vemos como el país se extranjeriza más. Ya hay muchas cosas
hay muchos fuegos que son muy difíciles de apagar y cuando se apaguen ya van a estar muy quemados. Bueno, pero también, Riquillo, hay que estimular al obrero dominicano que quizás por razones múltiples no va a estar viendo este programa, de entender que tenemos que volver al trabajo. El dominicano ha perdido el hábito del trabajo que uno conoció hace años. Del trabajo duro. Del trabajo duro, pero no hay trabajo. Limpiar vidrios de carro. Pero no hay trabajo duro. El motoconcheo es un trabajo. El limpiar vidrios es un trabajo. Vender al estilo Rambo semillas de cajuil en la calle es un trabajo. Pero eso es lo que nosotros vemos aquí. Pero tú te vas al campo y tú también encuentras cantidad de personas que no quieren volver a fajarse en eso. Entonces ahí caemos nuevamente en el factor educación. Tú no puedes esperar que una gente busque un trabajo cuando no sabe ni siquiera manejar un trimmer para en vez de fajarse con un machete, que lo haga así. Entonces tenemos que volver a educar, pero tenemos que estimular ese tipo de cosas. Tú me vas a excusar una breve reflexión, mira. No soy trujillista, obviamente, porque no pertenecía a esa generación, pero Trujillo tenía una expresión que decía, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Eso yo no sé quién fue que se lo hizo, porque Trujillo no creo que tenía ese tipo de ese intelecto. Pero mis mejores amigos son los hombres de trabajo. En este país hay que estimularlo. Y los políticos tienen que darse cuenta de que entre sus estrategias de desarrollo tienen que motivar a la gente para que quieran trabajar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el dominicano se ha ido desfasando, no es por pago o no, porque es mejor tú ganar 100 pesos que no ganar nada. Es mejor ganar tú 1,000 pesos o 2,000 pesos que no ganar nada. Lo que somos PM ya, recordaremos que hace 40 años o por esa época, cuando las zonas francas vinieron al país, que comenzaron a llegar, las críticas de las izquierdas fue del abuso que se iba a cometer con la gente buscando el empleo relativamente barato. Cierto, lo recuerdo. Y eso es lo que en gran medida ha salvado el salario y el empleo en República Dominicana, con sus alzas y sus bajas. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo quisiera que mis conciudadanos produjeran y ganaran más, porque me van a comprar más matas y van a comprar mis libros y van a comprar otras cosas que yo quisiera producir. Entonces es un problema de interpretación de que tenemos que volver, los políticos tienen que asumir una expresión trujillista, de que sus mejores amigos sean los hombres de trabajo, no los vagos que viven alrededor de ellos, alabándolo y diciéndole una serie de cosas en perjuicio de nosotros, lo que queremos y trabajamos. Y el mejor ejemplo tú lo sientes en la agropecuaria. La mayoría de los productores tenemos más de 55 años de edad. La juventud no quiere ser productora por razones diversas. Entonces, vamos a darnos cuenta de que no es que faltan empleos de calidad, estoy de acuerdo, pero falta la voluntad del trabajo y desestimular la vagancia con una serie de subempleos que lo que están causando, Enriquillo, es que nos vayamos quemando, nos vayamos extranjerizando. Y si somos sinceros, nos estamos llenando de una persona de muy buena, porque para mí el haitiano es una persona maravillosa. Yo lo he tenido, lo he conocido porque vengo de la línea noroeste, o sea, no tengo nada en contra de ellos, pero nos hemos desorganizado nosotros los dominicanos. Y tú decías que el empleador dominicano los vea y los estudie, pero el mayor empleador directo e indirecto es el gobierno dominicano, y no es este, es el Estado dominicano de años tras años. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, volvamos al trabajo, volvamos a la moral y al civismo, rescatemos la dominicanidad, o sea, dejémonos de tanta politiquería barata que lo que está perjudicando grandemente eso. Claro, tenemos que pensar que tú tienes que mejorar el salario y las condiciones al ciudadano, pero tú se lo puedes mejorar de muchísimas maneras también. Bueno, pero mientras tanto sigue el flujo y sigue la inquietud. Y viva la pepa. Alguien se beneficia del desorden. Sí, señor. Bien. Entrando ya en una fase más tranquila, una fase más reflexiva antes de nuestra invitada, el señor director que nos ayude con la introducción de Antonio de Melo en su libro Un Minuto para el Absurdo, y leamos en su página 187 lo que nos dice, lo que nos refiere Antonio de Melo cuando hace la siguiente anécdota.
Le preguntaron al maestro qué pensaba él de los avances de la tecnología moderna y esta fue su respuesta. Un profesor bastante distraído llegaba tarde a dar su clase, saltó dentro de un taxi y dijo, gritó, deprisa, deprisa, a toda velocidad. Mientras el taxista cumplía la orden, el profesor cayó en la cuenta de que no le había dicho a dónde tenía que ir, de modo que volvió a gritarle, ¿sabe usted a dónde quiero ir? No, señor, dijo el taxista, pero conduzco lo más rápido que puedo. Muy graciosa la ocurrencia de comunicación. Sí, el tema de comunicación. Comunicación. Y de Paulo Coelho, hoy nos toca 3 segmenticos en su página 91, en Búsqueda. Y dice así, el guerrero de la luz cree, como tiene la certeza de que su pensamiento puede cambiar la vida, su vida empieza a cambiar. Como está seguro de que va a encontrar el amor, y ese amor aparece. Del manual del guerrero de la luz. Libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger y comprometerme con lo que es mejor para mí y continúo la búsqueda amorosa del Zahir. Y finalmente descubrí que la búsqueda puede ser tan interesante como el encuentro, siempre que se venza al miedo. 2 reflexiones, una de Antonio de Melo, otra de Paulo Coelho, y la reflexión que nos toca en el día de hoy, muy bonita por cierto, tuve el placer de recibirla de parte de doña María Heinsen, que siempre está atenta a nuestro programa. Uno de los seguidores tuyos que nos ve siempre el programa es un amigo común, Claudito Suárez, que estuvo con la chikungunya, ya gracias a Dios está mejor. Tú sabes que yo conozco a Claudito desde que teníamos 8 años de edad. Bueno. Imagínate tú. Yo no lo conozco hace tanto, pero tengo casi 50 años conociéndolo, o sea que vamos para el medio siglo. Desde que era un muchacho en la tienda Los Muchachos de Santiago. Sí, señor. Entonces, yo sé que Claudito, como ve esto, como lo ve don Fernando Villanueva y otros amigos tuyos y nuestros, que le deseo a Claudito la mejor recuperación para bien de él y de su familia. Ah, está entonces quebrantado. Sí, estuvo quebrantado porque la chikungunya parece que da duro. Da duro, sí. Y sobre todo que Claudito ya tiene sus 7'5" por ahí. Sí, ya está después de los 50. Bien, veamos esa amabilidad de doña María Heinsen, que se titula Y tuve que aceptar. Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo nunca será inmortal, que el que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo ello es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, dejar rastros positivos de mis pasos en el momento de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían para siempre y que mis hijos poco a poco escogerían sus caminos y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos como suponía y que la libertad de ir y venir es un derecho de ellos también. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamos, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté por aquí.
Yo tuve que aceptar que barrer mi acera todos los días no me daba ninguna garantía de que ella era propiedad mía y que barrerla con tanta constancia era apenas un fútil alimento que me daba a mí la ilusión de poseer. Yo tuve que aceptar que lo que yo llamaba mi casa era tan solo un techo temporal que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo apresuraría aún más mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que yo planté, mis flores y mis aves eran mortales. Ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero yo tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis límites y mi condición de ser mortal, de ser efímero y ser pasajero. Yo tuve que aceptar para no perecer. Yo tuve que aceptar que la vida siempre continuaría conmigo o sin mí y que el mundo en poco tiempo me olvidaría. Humildemente confieso que tuve que librar muchas guerras dentro de mí. Yo tuve que rendirme y aceptar lo que tenía, aceptar para dejar de sufrir, para lanzar mi orgullo y mi prepotencia y para volver a la simplicidad de la naturaleza, que trata a todos de la misma manera y sin favoritismos. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas desde el principio, tanta necesidad de explicar, entender y comprender este mundo y la vida que en él vivimos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, que todo es transitorio y que solo funciona mientras estemos aquí en la tierra. Y esto me hizo reflexionar y aceptar para alcanzar la paz tan soñada. El autor de esto es Sylvia Smith y la música Smoke Gets in Your Eyes de Richard Clayton. Y concluye diciendo: la vida es un regalo que se te ha dado. Haz de este viaje algo único y fantástico. Aprende a ser generoso y a compartir lo que tienes con tu familia, tus amigos y los que lo necesitan. Vive bien, goza tu vida, sé feliz. Bien, reflexión de hoy, repito, cortesía de doña María Jensen, muy apropiada, muy bonita y muy sincera. Así es que ya esa parte clásica del programa ha sido agotada. Entonces, démosle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Ingrid Lavandier. Ingrid Lavandier no necesita presentación. ¿Por qué? Ha estado otras veces en el programa. Me complace conocerla desde que éramos niños. Ingrid fue funcionaria, no advenediza, sino una funcionaria que llegó donde llegó por su relación con aquella gran mujer y gran abogada, Carmen Josefina Lora Iglesias, Piquitina, que también fungió como directora de Catastro Nacional. Y luego, poco después de su fallecimiento, Ingrid ocupó esa posición.
Quiere decir que Ingrid es una abogada en ejercicio y que ha dedicado su vida mayormente al tema de inmobiliaria, de tierra, de titulación. Por eso digo que Ingrid no necesita presentación. Y es muy apropiado el momento de ver a Ingrid con nosotros, tenerla acá, porque han transcurrido 2 años desde la toma de posesión de la administración del gobierno del presidente Medina. En su programa de gobierno, en sus primeros días, se mencionó mucho el tema inmobiliario, se habló mucho de cosas que hacer, se dispusieron comisiones y todo el país se alegró porque el tema inmobiliario en la República Dominicana es un tema hasta desagradable. ¿Por qué? Porque es un tema perenne, es un tema gastado, es un tema que no progresa y solamente basta revisar el número de que el gran porcentaje, las 2/3 partes quizás, de las titulaciones de la República Dominicana no están al día, o adolecen de títulos, o son títulos de carta constancia, pero la modernidad no ha llegado a la titulación, y la titulación es la base de todo. Usted no puede coger dinero prestado si no pone garantía, y esa garantía, si no está amparada por una documentación actual, típica y válida, pues, repito, no vale nada. Y es urbano y rural. Exactamente. No es solamente Entonces, urbano. El campesinado dominicano, uno de sus problemas es que disfruta de heredades, los que la disfrutan, o sea, terrenos que le han heredado de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, pero sin título o con carta constancia. Es decir, todo el basamento de la territorialidad del territorio dominicano descansa sobre una base fofa, hueca, deficiente. Entonces, sea el gobierno que sea, emprender la modernidad, la modernización del tema inmobiliario es prioritario. Ahora bien, todos los gobiernos hacen lo mismo, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Entonces, pero no abundemos, sino veamos de parte de una técnico, como es la licenciada Lavandier. Pasemos revista a estos 2 años, es decir, esas intenciones, a dónde se ha llegado, qué progreso se ha tenido, qué inconvenientes hay, porque ahí salen en los periódicos comentarios de grupos que critican el desarrollo de esa intención. Entonces, Ingrid, ¿qué tú piensas que ha ocurrido en estos 2 años respecto al tema inmobiliario? Buenos días. Buenos días primero, Enriquillo. Y ante todo. Y Emilio. Y a todos los que ven el programa, que son muchos, ¿eh? Sí, porque señor. cuando voy al interior, a los campos, hace 2 años ya, pero sí me decían, ay, vi el programa, es decir, que tiene su público realmente. Vamos a dejar el tema de lo que es la titulación y la intención del gobierno para último. Y vamos a hacer un análisis. Un análisis reflexivo y que ojalá y haya abogados viendo el programa, personas que tienen que ver con las soluciones, porque cuando hablamos de analizar y de reflexión, yo me voy, Enriquillo, a lo que son los estudios que yo he hecho en estos 2 años, aparte de la titulación. Hemos trabajado el tema de concentración y extranjerización de la tierra en República Dominicana. Eso por un estudio que la FAO inició a nivel de América Latina entera y que yo tuve la oportunidad de hacer la consultoría de República Dominicana. Eso a mí me dio una perspectiva diferente, actual, de cómo ha cambiado el problema de la tierra, de la propiedad, de la seguridad jurídica, de la titulación en 20, 30 años.
esos trabajos que se presentaron en Chile hace 2 años, ayudó a que luego la FAO hiciera un documento en Roma, muy poco conocido aquí en el país, sobre lo que son las directrices voluntarias en materia de gobernanza de tierra. Es decir, esos 17 estudios forzó a la FAO a tener que definir lo que serán las gobernanzas que deben implementar los gobiernos para asuntos de tenencia de tierra. Y una de esas gobernanzas, de las directrices principales, se llama titulación. Porque es imprescindible organizar todo lo que tenga que ver, jurídicamente hablando, con el aspecto tierra, para tú garantizar producción y desarrollo y mercado. Entonces, eso es en el tema un poco internacional. Luego nosotros el año pasado, en septiembre, nos reunimos en Colombia y ya hicimos el grupo de los 17 más todos los directivos de la FAO, incluso la representación de Roma, lo que fue esa presentación oficial de la directriz voluntaria. Yo no creo que en el país esa directriz se le esté manejando ninguna de las entidades públicas que tienen que ver con planificación, ni con titulación, ni con agricultura, ni demás. Me imagino que no lo conocen. Pero una entidad como la FAO, tan popular, tan respetada, y un tema tan importante para la República Dominicana y que no se conozca, como que no me lo explico. Yo tampoco. Pero lo dejamos ahí. Sí hay esa iniciativa que los demás países sí están tomando para sí. Es decir, no sé qué ha pasado, pero es algo a tomar en cuenta, porque hay una inquietud a nivel internacional. Una de las cosas que ese estudio me permitió fue cambiar la percepción sobre la inversión extranjera. Y aquella cosa de que las tierras turísticas y que si las tierras y estas grandes inversiones, los latifundios, realmente hubo una intención ahora en el 2000, 2004, 2005 y vinieron muchísimos empresarios, empresas extranjeras, un poco a ver cómo estaba el ambiente, cuando se habló mucho de sorgo, de caña de azúcar para biocombustible. La diversificación agrícola. La diversificación, pero esos fueron intentos de ver cómo estaba el mercado. Realmente nosotros no tenemos ese tipo de inversiones aquí. Y eso nos llevó a estudiar un poco el latifundio. Y nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de los años 60. Sobre el latifundio. Sobre latifundio, sobre concentración de las tierras. O sobre, sobre la propiedad general. Sobre la propiedad en general. Porque es que somos 10 millones ahora. El minifundio es tan dañino como el latifundio. Exacto. Antes éramos 4 millones. Y 48.000 kilómetros cuadrados, tú lo calculas en hectáreas, y son 4 millones, no recuerdo. Sí. ¿Qué pasa? Ahora nosotros somos 10 millones. Del 50 al 60% vive en las zonas urbanas y suburbanas. Los latifundios, como se llamaban antes, si acaso nosotros encontramos única y exclusivamente en las zonas cañeras. En el este. Incluso no podemos hablar de concentración en zonas cafetaleras, en zonas cacautaleras, porque hay muchos productores. Entonces ha variado. El Estado Dominicano, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son las zonas de áreas protegidas del país? Por ley establecida. Eso suma un 25% del territorio de la República Dominicana. De los 48.000 kilómetros cuadrados. Que ahora son intocables y que hay que sacarlo. Estamos hablando de 5 millones de hectáreas. Y el 25% aproximadamente, algo más del 5 millones de hectáreas. No tengo el cálculo ahora mental, pero lo tengo. 48.000 kilómetros, en términos aproximados, ¿verdad? Por 16, dividido entre 4, eso es más o menos la cantidad. Es un poco excesivo
el porcentaje, pero esa es área intocable, que no se puede dedicar ni a agricultura ni a nada. Luego tú tenías el Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, que entre las dos manejaban cerca de un 25% de la tierra agrícola. 25. Ok, pero ¿cómo está la reforma agraria hoy en día? Ya no tiene bajo patrimonio ese 10-12% que tenía, ni el SEA tampoco, que habría que ver cuánto de eso se conserva en zonas de áreas cañeras y todo lo demás que se ha vendido, porque se ha vendido Monteplata, todas las áreas que rodean el Distrito Nacional. Las provincias importantes cañeras, la mayoría de las tierras se han vendido. Eso está en manos de particulares. Entonces, si tú vas restando... Y habría que pensar bien a qué están dedicadas. Exactamente, ¿y porque quién la antes tiene? tenían un monocultivo que era la caña. Estaban identificados. Y se vendía en dólares. Caña o ganadería. Exacto. Pero hoy no, hoy inclusive hay muchos botados y muchas casas de campo y muchas cositas que productivamente significan poco. Entonces, si tú vas restando... Es otro panorama, es interesante lo que tú planteas. Si tú vas restando, la tierra disponible, cultivable, ahora mismo, ha mermado significativamente. Entonces no podemos hablar de latifundio porque ¿a quién se la vamos a quitar? A excepción de Casa Vicini y Central Romana, aquí no hay latifundio. ¿A quién se la vamos a quitar? Pero tú sabes, Ingrid, que lo he escrito, el peor latifundio es una tarea de tierra subutilizada o no utilizada. Y aquí no hemos querido entender eso. Porque la cantidad de terrenos en pequeñas unidades que han sido repartidos en reforma agraria inútilmente o que no se están utilizando. Esa es la palabra, inútilmente. Son más dañinas que un latifundio, porque ¿qué es un latifundio? 10 tareas de repollo en Constanza producen más que 1000 tareas de otro cultivo. Sí. Entonces, para fines del concepto del desarrollo, de la planificación, que me gustaría oír tu opinión sobre esto, porque ¿para qué queremos saber más de los bienes inmobiliarios de un país si no lo podemos ajustar a la planificación y a la programación de que el país se desarrolle? Sí, pero Ingrid, vámonos al aspecto titulación, es decir, tú mencionas la FAO, tú mencionas los eventos internacionales que han ocurrido para enfocar todas esas cosas. Entonces, en lo interno, vamos a decir, el cauce más adecuado sería resolver lo de la titulación o iniciar la solución de la titulación. Entonces, en ese panorama que tú pintas y respecto a titulación, ¿cómo andamos? Sí. Esa es mi pregunta. Le hice el preámbulo para llegar a la siguiente conclusión. El gran concentrador de tierras en la República Dominicana es el Estado Dominicano. Y esa es una realidad que tenemos ahí. Es el responsable, el Estado Dominicano, de la mayor concentración de tierras en el país. Entonces, necesariamente, para hablar de titulación, tenemos que hablar de la responsabilidad que tiene el Estado Dominicano. Ahora, vamos a ver, y ahí es que tenemos que pensar seriamente en darle un enfoque correcto al tema. Si el Estado es el gran propietario y la jurisdicción inmobiliaria, que es el aparato que maneja, que administra, que registra, que organiza, pertenece al Poder Judicial, entonces debe haber un gran pacto entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No lo hay. Que no lo hay. ¿Por qué? Esas son de las cosas que qué bueno que las decimos aquí y que lo hacemos de manera positiva, una crítica positiva. Pero yo voy a ir, antes de entrar al tema de la titulación, a otro aspecto un poco más allá. El derecho de propiedad tiene rango constitucional. Es un derecho constitucional. Si ustedes toman la Constitución de 2010 y toman la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone que es la Biblia que va a normar el país,
para encaminarlo en los próximos 30 años hacia el desarrollo, y ustedes estudian los ejes estratégicos en lo que se basa el desarrollo en los próximos 30 años, que tiene 4 ejes estratégicos, aunque los que hicieron esa estrategia no pensaron en los aspectos de titulación, como eso es lo que yo respiro, yo sí vinculo que la mayoría de los objetivos de los 4 ejes no se pueden cumplir si no se organiza una titulación de tierra en el país. El aspecto inmobiliario. Saber lo que tenemos como país. Es que es básico. La información sobre la tierra, información organizada sobre la tierra para tú tener institucionalidad, vivienda digna, políticas de planificación de las ciudades, de los campos, medio ambiente, minería. ¿Y tributación? Y tributación, que no lo podemos dejar fuera. Entonces, el recurso tierra le da al ser humano 2 cosas fundamentales, comida y techo. Y sin eso no se vive. Entonces, la importancia de lo que es organizar ese recurso y una plataforma para hacer una verdadera titulación, yo no la veo. Y tú, excúsame que te interrumpa, tú hablas de información y muy alegremente las instituciones oficiales tratan siempre de demostrar sus éxitos. Yo me paso todos los días entre 45, 50 a 1 hora, minutos de que me levanto leyendo los periódicos. Que yo sepa, hasta ahora, yo no he visto una relación, un anuncio de la entidad que sea, que debería ser del gobierno, porque es quien tiene la responsabilidad y quien ha anunciado con bombos y platillos que iba a encarar el problema. Yo no he visto una publicación, yo no lo he visto, que diga, a la fecha se han titulado tantas propiedades, en tantas provincias se ha hecho esto, es decir, un inventario de éxito o un inventario de acciones y de resultados numéricos con pelos y señales, o sea, no en números redondos, sino en cifras específicas diciendo que la titulación ha alcanzado tal o cual progreso. ¿Eso se ha hecho? No, porque aquí se está construyendo por la segunda planta. La construcción empezó en la segunda planta. De arriba para abajo. Y no tiene base, no tiene zapata. Si tú no haces el inventario, si tú no discriminas cuáles son los terrenos del Estado, los terrenos privados, los terrenos municipales, medio ambiente, minería, tú no tienes la base de la información, si tú no tienes cartografía, el país no tiene cartografía. Si Aunque tú no, existe un instituto cartográfico. No, pero no tiene. Entonces tú no tienes cartografía, tú no tienes información sobre el territorio. Entonces, ¿cómo tú vas a titular? Que era lo que querían hacer los españoles, la oferta sí, española. que todavía está por ahí y posiblemente se dé el proyecto. Pero tiene 4 años en eso. Sí, 4 años, pero es un proyecto, incluso ese proyecto de catastro es enfocado a la parte urbana y tiene de importancia que es Santo Domingo Este, que es la parte más poblada, 2 millones de habitantes, y sin ningún tipo de planificación. Entonces, obviamente, un proyecto de levantamiento catastral en lo que es Santo Domingo Este es sumamente importante desde el punto de vista de la planificación de políticas públicas, de los arbitrios, tanto nacionales como municipales, de la titulación, porque Santo Domingo Este creció en tierra del Estado en su mayoría, esa tierra del CEA, del Instituto Agrario Dominicano. Señores, Sabana Perdida, 16 barrios de Sabana Perdida están en una parcela propiedad del Instituto Agrario Dominicano. ¿Cómo tú titulas a esa gente si tú no organizas? Entonces, esos señores o esas personas que residen en esos barrios, ¿tienen y no tienen? Tienen una vivienda. Tienen la posesión. Sí, del segundo piso, pero el primer piso no lo tienen. Pero no tiene más nada. No tienen el nada. título de propiedad. Ni hay heredad. El que se muere Exacto. le dejó al que está viviendo ahí adentro, sea hijo, mujer. Y los fondos de un marido. préstamo famoso que hubo, Vamos a hablar multimillonario, que no era para eso.
¿Qué se hizo ese dinero? Si vamos a hablar del programa de modernización de tierra, de la jurisdicción de tierra y la Suprema Corte de Justicia, que yo he estado involucrada desde sus inicios, y todo el mundo lo sabe. Y quiero decir, sí, Enriquillo, que en mi opinión, que creo que estoy autorizada porque conozco el tema, definitivamente, va desde la conciencia de que me siento aliada. Yo no soy una enemiga de la jurisdicción, yo soy una aliada. Y cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier política, pues yo lo que quiero es que trabajemos para que mejoren. Es decir, que no es una crítica negativa, sino más bien yo te voy a decir cómo yo veo el programa. El programa se hizo con muy buenas intenciones. Y el programa tenía desde lo que era la infraestructura. Bueno, se hizo, no, el programa se diseñó. Se diseñó y se ejecutó. Del 2000 para acá. Ahora bien, cuando tú sometes una institución a un cambio radical, como fue pasar de los papeles a la tecnología, tú no puedes, tú tienes que darle un seguimiento a ese proceso. Tú no puedes poner las computadoras, un nuevo sistema con un manual y tú no tener gente que te sepa manejar esa computadora, que te actualice y te alimente esa información ahí y que tú lo capacites todo el tiempo porque la tecnología cambia día a día. Entonces, mira lo que pasa. La jurisdicción tiene una desventaja con la Suprema Corte de Justicia. Yo le digo la Cenicienta, porque es una jurisdicción especial. No son los tribunales penales, los civiles, los laborales. Estamos hablando de una jurisdicción que maneja el registro de la propiedad y que la columna vertebral del registro de la propiedad está en la mensura, en la medida de la tierra, en la mensura catastral. Y esos son aspectos totalmente técnicos. No judiciales. Para nada. Entonces tú tienes una Suprema Corte de Justicia que, y no estoy hablando mentira, creo que el único magistrado que sabe de tierra es el presidente. Don Mariano. Don Mariano. Después los demás ejercen penal, civil, laboral. Yo siento que la jurisdicción no está representada dentro de lo que es el Pleno de la Suprema. Y el presidente de la Suprema Corte no es un agente activo, trabajador, en un aspecto solamente, sino tiene muchas atribuciones. Tiene todo. Entonces no puede, su conocimiento sobre tierra, no puede focalizarlo y dedicarle el tiempo suficiente, entiendo yo. Eso es lo que tú quieres decir. Eso es lo que yo quiero decir. Y el Consejo del Poder Judicial, que es ahora mismo el órgano que reglamenta y administra todo el Poder Judicial, tampoco tiene un asesor que le explique la complejidad que significa manejar la jurisdicción inmobiliaria. Luego nos vamos a la jurisdicción inmobiliaria con buenos jueces, con personas como Rosabel Castillo, la directora nacional de los registros de títulos, pero tú tienes una dirección de mensuras, que es la que debe decir exactamente cuál es el tamaño de los predios para poder depurar los derechos. Y eso es en base a tecnología aplicada a la mensura catastral. ¿Qué tipo de tecnología? Tecnología son sistemas de información geográficos, sistemas de información cartográficos. Hay una serie de herramientas de tecnología pura, que es el manejo de la información, ya sea de imágenes satelitales, ya sea de cartografía, que no hay ahora mismo, porque en la tierra tú no puedes decir, bueno, esta es la fotografía de la loma, ¿qué te digo? De Guayuí. Exactamente. Tú tienes que dar la coordenada y los puntos exactos. Es como, déjeme explicarle, como yo lo entiendo, es como si un organismo, un médico hace un diagnóstico. Tú debes tener el apéndice mal porque tú tienes este síntoma, tú estás vomitando, pero si no hay una radiografía, no hay una exactitud. Entonces, lo que ustedes dicen, lo que tú dices, Ingrid, lo veo yo así. Es decir, la cartografía es fundamental, es como la radiografía de las áreas para evitar que el papeleo, mañoso o no mañoso, superponga y se armen todos esos líos de que aquí hay más
Más tierra de la que hay. Más reclamante y más tierra de la que realmente... O sea, no hay una verificación exacta, no hay esa radiografía territorial, eso es verdad. Sí, es decir, esa institución técnica, ese órgano técnico, que es la mensura, es muy delicada. Aquí, en el país, nosotros no tenemos profesionales ni técnicos con esa capacitación tan especializada. Es decir, tú puedes tomar un ingeniero y formarlo para que aplique su conocimiento dentro de lo que es la mensura catastral. Pero cuando la Suprema toma un proyecto tan importante con tantos millones de dólares, para mí falló la supervisión. Había que tener gente que supiera de eso, que le diera seguimiento, mejor seguimiento al trabajo de las compañías que estaban involucradas. Los subcontratados. Los subcontratados. Pero una vez hecho el muñeco, tú tienes que tener gente de planta preparado o irlo preparando, que sepa manejarte esa tecnología, que sepa irla adecuando al tiempo. Es decir, adecuando porque cada día te salen nuevos programas que te simplifican. Entonces, ¿qué pasa? Mensuras ha caído en una crisis. Es decir, el problema de la tierra aquí, ahora mismo, hay una crisis. Y tú ves los agrimensores y tú ves a todo el mundo hablando, porque la jurisdicción Sí, se nota un nerviosismo. no está dando respuesta. Sí. Ingrid, vamos a hacer una pausa para precisar el tiempo, hacer compromisos comerciales y luego vamos a la parte final, donde vamos a resumir ya más específicamente tu manera de pensar y la realidad que entiendo yo que se deriva de cómo tú piensas y que es una certeza. Así que con el permiso de usted hacemos una pausa y volvemos en breve. Una mención de Emilio Armando Olivo Ponce de León, y es esto: el sector agropecuario es tan diverso como la imaginación. ¿Quién es la gente rica? ¿Cómo viven? 6 veces a la semana, Ricardo Moreno se levanta a las 3 de la mañana y aborda su camión con cisterna refrigerada de 5.000 galones. Su misión es llenarla de preciosa leche recién ordeñada de las mejores vacas criadas en el país y entregarla en la planta rica cada tarde. Así trabaja la gente rica de verdad, 6 días a la semana, y el 7º día descansa. ¿Por qué? Oh, porque la vida es rica. Huevos El Sol, cada día aprecio más su consistencia y color. Un producto de primera, distribuidos por Ecus, para el disfrute de toda la familia dominicana. Calle Nicolás Silfa, Alma Rosa Primera, Mendoza, Santo Domingo Este. Teléfonos 809-594-9908 y 849-214-1145. Correo electrónico j.nuñez@ecus.com.do. Puedes encontrar los huevos El Sol también en los mercados Los Mina y Duarte, puestos de Ecus en San Cristóbal, Jaina, Baní, Asua, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Neiva, Tamayo, Duvergé, Zona Este, Higüey, Verón, Atomayor, Sabana de la Mar, El Ceibo, Consuelo, La Romana. Y próximamente en todos los supermercados del país. Cada día aprecio más su consistencia y color. Huevos El Sol. Continuamos con Teleradio Agropecuario. Bien, Ingrid, entonces, no se ha hecho una especificación de rendición de cuentas de qué, o sea, no se ha cuantificado el éxito o el mantenimiento de una situación o el atraso, o sea, eso no está cuantificado. Tenemos 2 años ya en esto. ¿Cómo tú resumirías la situación?
Antes de resumirla, vamos a cerrar el tema anterior. Es decir, ahora mismo la jurisdicción inmobiliaria ha caído en una crisis que todo el mundo pues comenta, y tú ves, como decíamos, todas las críticas que se hacen. Hay que fortalecer la jurisdicción. Eso no está en juego. ¿Cómo? Hay que trabajar el aspecto técnico. Aquí los tribunales de tierra, superiores de tierra, que se desconcentraron, Santiago, El Ceibo, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, no tienen direcciones generales de mensuras operativas. No la tienen. No la tienen, tienen tramitadores de papeles. Aquí se ha centralizado todas las operaciones de registro y mensura de la propiedad en Santo Domingo. Yo hice el día pasado, le escribí al Diario Libre y proponía, y mantengo la propuesta, que se debe contratar un grupo de expertos que hagan una evaluación, que ya es hora, porque hace 10 años de la reforma, 9 años, que hagan una evaluación de todos los aspectos tecnológicos, los sistemas que ellos están utilizando. Se haga un diagnóstico, Enriquillo, y se pueda hacer una propuesta para poder poner eso a funcionar, es decir, poderlo hacer operativo, útil, que llegue a todo, que podamos destrabar esos miles y miles de expedientes, de autorizaciones que están esperando ahí. Porque en asuntos de tiempo de lo que se lleva un expediente, estamos igual o peor que antes, cuando manejábamos papeles. Entonces hay que hacer un estudio serio, eso no se resuelve cambiando un agrimensor por otro. O la nomenclatura de que ahora es oposicionado, los títulos tienen que ser, ir a una audiencia para hacer los deslindes. O sea, la mecánica ha mejorado, pero la velocidad no ha mejorado. Para nada, para nada. Y la consecución, es decir, lo final, y el exhibir logro y decir, se han hecho tantos títulos. Yo oí decir que, por ejemplo, doña Margarita Gil, que es una profesional muy reconocida, que estaba embebida en un proyecto, y todo ese esfuerzo que ha hecho, y lo que ha logrado son 500 títulos. 500 títulos no es nada. Sí, es un barrio. Un barrio, un municipio. Un municipio. Y una profesional que pueda solamente mencionar 500 logros. O 5.000 todavía, donde son... Como que en la inmensidad numérica, eso es una gota en el mar. Claro, Entonces, y el problema... es poco lo que se puede exhibir. Y el problema es tan serio que si eso estrangula, esa dirección de mensura no funciona, estrangula la posibilidad de obtener títulos, tú afectas el mercado. El mercado de tierra, sí, tú la lo afectas. banca, el progreso, el no salen los condominios, no sale el dinero, nuevas, no sale nada. Es que la garantía, como se decía al principio, la garantía de cualquier bien público o privado está ahí, porque esa es la zapata, esa es la raíz del árbol. Entonces, ¿qué haces tú con tener un árbol que tenga muchas ramas en un condominio, para coger el ejemplo, y que tú no puedas decir, está bien anclado porque no tenemos titulación, no tenemos título? Exacto. ¿Cómo tú me lo pones de garantía? ¿A quién se lo vendo? ¿Qué extranjero va a venir a invertir aquí? Tengo entendido, y me excusan que no es mi área, pero en la región del este del país ha habido desastre con el abuso de los terrenos. Entonces, para pasar a titulación y cerrando, es preocupante. Creo que hay que darle la importancia que se merece el tema. Creo que hay que tecnificar ese asunto de tecnología. Aquí no se capacitan. Si tú tomas el personal de mensuras, vamos a ver cuántos son geodestas, ingenieros geodestas, cuántos son cartógrafos, cuántos son informáticos orientados hacia la mensura. ¿Y qué tiempo se tomaría eso, Ingrid? No hay perfil, pero tú lo vas preparando. Tú le vas dando capacitación continua. Aquí no se ha preparado un equipo para manejar esa mensura del país. Y eso hay que tomarlo en serio. Hay obviamente una debilidad en la mensura. Totalmente. Caemos siempre en el factor educación, señores, que es lamentable. Y educación técnica, que es lo que muchos agrimensores, muchos ingenieros necesitan tener, y lógicamente es una profesión Entonces, que necesita honestidad. Darle más calor a la dirección de mensura. Sí, eso hay que tecnificarlo. Hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando y por qué no pueden
manejar el flujo de expedientes. ¿Dónde es que está el problema? Y de ahí diseñar un trabajo a futuro, hacer una capacitación. Nosotros tenemos una Escuela Nacional de la Judicatura. No pueden especializar un área técnica para preparar todo ese equipo profesional. Una división más Ahora, de la escuela. sí te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que el perfil del profesional entonces que se contrata no tiene nada que ver con la especialización del cargo. Entonces, cuando tú vienes a ver, fulano de tal. No es por oposición ni por capacidad. Y ahí, lamentablemente, tenemos que ser más institucionalistas que funcionarios. Es por especialización, hay que buscar los perfiles profesionalistas, sí. para poder entonces hacer una verdadera dirección de mensura. Ahí es que está realmente el problema. Eso, y con la solución de mensura, podemos arrastrar la solución de los registros de títulos. Y eso conlleva mucho dinero, un presupuesto. ¿Tú sabías que la jurisdicción inmobiliaria cobra tasas de servicios? O sea, sería autofinanciable. Pero ese dinero lo recibe la Suprema. Son 450 y la por cada Suprema vive expediente, y gritando, 1.000 pesos, y la 2.000 Suprema pesos, y vive, 5.000. Mariano vive gritando por cuarto. Pero ese dinero que recibe por la especialización de recursos, para especializar esos recursos, por pago de tasa, ¿usen eso? Debe ser autosostenible. Específico. Debe ser autosostenible. Manejado por el cardenal López Rodríguez, quien sea, pero que no vaya a otro sitio y lo usen en otra cosa y a lo que debería financiar no financia. Ponga otro para cerrar el tema, tú sabes que la tecnología es galopante. Lo que hoy está en boga, en 6 meses te venden un programa que te reduce la cantidad de diligencias que tú tienes que hacer. Entonces tú tienes que tener algo que se mantenga todo el tiempo revisándose. Entonces, bueno, hablando de revisar, ese es un tema, el tema inmobiliario es un tema que no ha progresado. No ha progresado. Yo deduzco Vamos a la de que no ha progresado, no se ha visto resultados numéricos. Tú como profesional criticas muy serenamente, pero precisas los defectos y ahí están. Entonces, hay que mirar ese tema desde otro punto de vista. Sí. Mira, la titulación de las tierras del Estado, yo la veo concentrada en 3 grandes instituciones. La Administración General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano. Después tú tienes el INVI, el INAVI, muchísimas otras instituciones que manejan condominios, los proyectos habitacionales que ha hecho el gobierno, el INVI, bueno, etcétera. Pero la gran concentración para la titulación está en esas 3 instituciones. Están haciendo esfuerzo porque obviamente no había información. Primero hay que saber qué es lo que se va a titular. Hay que saber quién está ahí. Entonces, la institución que no tenga esa información no puede organizar un buen plan de titulación. Definitivamente. Bueno, señores, hemos visto los altos y los bajos del problema inmobiliario. Hemos oído una explicación muy clara, muy lógica de la licenciada Ingrid Lavandier y no queda más remedio que aceptar de que el trabajo está a mitad, que no hay gran cosa que exhibir y que hay mucho por hacer todavía. Y ahí no cabe hacer lo que nunca se ha hecho y corregir lo que esté mal. Quiere decir que no se ha hecho ni se ha corregido, lamentablemente. Así es que ojalá esta entrevista tenga alguna difusión en el medio oficial y se aquilate como una contribución nuestra a evidenciar las cosas sin ánimo perverso de crítica, sino pura y simplemente una debilidad de la propiedad, de todos los una ciudadanos. debilidad. Así es que Ingrid, muchas gracias por tu comparecencia, muy amable a nuestro público, gracias por estar con nosotros. Otro sábado de Teleradio Agropecuario y como siempre invocando la bendición de Dios que nos cuide, que nos proteja, que mejoren las cosas que no están bien hechas y que la familia siga
progresando, el país progrese a la larga y sigamos siendo buenos dominicanos hoy, mañana y siempre. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Emilio, también. Gracias, Ingrid.